Proyecto final de Teología Sacramental. Entrevista al padre Jaime Correa. Bueno, muy buenos días. Esto es nuestro proyecto final, haciéndole unas preguntas al padre Jaime Correa. Somos Luis González, Rodrigo Chavarría y Andrés Palacios, y pues vamos a empezar. Bueno, vamos a comenzar, padre. ¿Qué significa para ti ser sacerdote? Para mí, el ser sacerdote implica, bueno, significa, perdón, entrega y generosidad. Principalmente, pues, ser un sacerdote es entrega y generosidad, porque tenemos que estar siempre entregados a Dios, pero también siendo generosos en el servicio que hacemos. Ok, nosotros en la clase vimos que todos los cristianos participamos del sacerdocio de Cristo, aunque no seamos sacerdotes ministeriales. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Pues creo que desde el bautismo somos consagrados como sacerdotes en el sentido de decir, en el rito del bautismo este nos dice que somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿verdad? Y todos somos consagrados desde nuestro bautismo, distinto al sacerdote ministerial, donde gozamos de un sacerdote, pero gozamos de la consagración a Dios. Y cómo es importante entender para nosotros el sentido de la consagración, porque somos consagrados para Dios. Y no ocupamos de, digo, ya en una plenitud de los sacramentos, si entendemos esta parte de, la, de la consagración en una vocación específica como el sacerdocio, el matrimonio, la vida consagrada, pero desde nuestro bautismo somos nosotros consagrados y gozamos también de una vida sacerdotalmente hablando. Ok, para ti el sacerdocio es una vocación. Sí, claro, es una vocación a la cual yo respondo a Dios, es una llamada que Dios me hace, que yo respondo, y a la luz de lo que ustedes me preguntaban, respondo a la vocación, pero con generosidad, ¿verdad? Porque hay que entender a la vida sacerdotal como una vocación, porque estamos llamados a desprendernos, a despojarnos de nosotros mismos para caminar en esa vocación en la que estamos. Ok, ¿nos podrías contar en lo personal cuál fue tu proceso para tú descubrir que Dios te estaba llamando al sacerdocio? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a decir, Dios me quiere, Dios me busca? O sea, ¿cómo fue que llegaste a eso? Claro. Fíjate, yo desde adolescente, bueno, desde niño estaba en los grupos de la iglesia, participaba en los grupos de la comunidad a la cual yo pertenecía, y ahí pues tenía el servicio de ser monaguillo, estaba ayudando al sacerdote, y como que ahí empezaba un poquito el- la llamada, ¿verdad? Y ya estando un poquito más en adolescencia, casi juventud, al iniciar la preparatoria, pues fui abriendo un poquito más los ojos, que necesitaba responder a Dios, a la invitación que Él me hiciera. Y empecé un proceso que se llama proceso vocacional. Durante 2 años y medio más o menos empecé a detenerme, a reflexionar, a descubrir la llamada que Dios me hacía. En este proceso pues fui a retiros, fui a entrevistas con sacerdotes, entrevistas con el padre que el cual estaba al frente de mi comunidad. Y eso me fue esclareciendo el rumbo que yo quería elegir, ¿verdad? A través del diálogo con ellos, este, ¿cómo se llama? A través del diálogo con ellos, yo iba reafirmando lo que yo deseaba. Entonces, sí es un proceso, digo, no, más o menos de 3 años de discernimiento, y la clave aquí es el discernimiento, y es como la parte de un previo noviazgo, así Sí, como la oye, raza que tiene noviazgo, pues así uno también empieza así como que ahí a conocer, y luego después, pues un largo proceso también de formación para formalizar ese noviazgo y después consagrarlo, ¿verdad? sí, padre. Oye, padre,
¿cómo le hiciste tú para no perder la fe en el proceso de, o sea, bueno, en la más difícil yo creo que es la preparatoria porque ya los chavos, pues son más independientes, ya tienen sus propias ideas, ya sus propios pensamientos. O sea, ¿cómo le hiciste tú para seguir con la misma fe que tenías desde chiquito? Yo creo que la clave está en saber entender la presencia de Dios en ti o la presencia de Dios en uno. Porque obviamente sí hay momentos que pudiéramos decir que estuviéramos perdiendo la fe, pero hay que aprender a cuestionar la fe sin alejarnos de la fe. Porque muchos dicen, no, empiezan a no creer y se distancian. Y yo creo que esa no es la clave es sí acercarnos y reflexionar. En los retos de mi juventud, pues había muchas interrupciones también, proyectos académicos, proyectos deportivos, eh, proyectos con mis amistades, ¿verdad? Pero todo estaba anclado a la fe, ¿verdad? De una fe desde mi juventud. Entonces, pues yo iba reafirmando mi fe, que nunca me alejé de Dios, sí, porque nunca me alejé de Dios. Y a veces es el error que los jóvenes del día de hoy hacen, ¿verdad? Con mi Ujú, grupo de amigos, como no tienen tanta creencia, pues me alejan de Dios en vez de acercarme a Él. Entonces, y aquí hay una clave muy importante, la fe y la razón no están peleadas, ¿verdad? Dios también entra en nuestra razón. Y ajá, es un papel importante que reflexionemos fe y razón, ¿verdad? Que encontremos con una razón las respuestas a las que Dios nos invita. Y esto claro, fue lo que a mí me ayudó mucho. ok. Bueno, ¿qué aspectos del sacerdocio personalmente a ti te atraen más? O sea, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué dices tú? Esto lo disfruto mucho, me motiva. Yo creo que la clave aquí es el servicio. O sea, descubrir servicios de muchas maneras. Me gusta servir. Entonces, lo veo en el servicio en la Eucaristía, en el servicio a la gente cuando me pide ser escuchada. Ahorita lo que estoy haciendo con ustedes es un servicio, ¿verdad? O sea, a mí, Rodrigo me mandó mensaje y me dice, sí, no tengo ningún problema. O sea, la clave es este, escuchar, es una manera de servir, ¿verdad? Ante un proyecto que ustedes tienen, pero es un servicio. Como a veces nos toca servir a través de no sé, de una kermés también, o hace ratito Sí, no me había conectado con ustedes porque estaba sirviendo, acompañando a un enfermito que está convaleciente, le tuve que ir a ver a su casa. O sea, esa parte me gusta, ¿verdad? O sea, creo que la parte de la vocación es el servicio, el aprender a servir. Y cuando uno aprende a servir, creo que no te cansa. O sea, sí, obviamente a veces el cuerpo te pide factura, ¿verdad? Pero la clave es un servicio generoso a Dios. ok. Bueno, ¿cuánta formación tú tuviste que recibir para ser sacerdote, para ser la persona que eres hoy en día? En base a tu experiencia, ¿nos puedes decir si es fácil o difícil, eh, o sea, personalmente? Claro. ¿Cómo lo Mira, ves? yo dediqué 10 años de estudio a la formación para ser sacerdote. Entré a los 17 años al seminario, terminé a los 27 años de estudiar y también cuando termino de estudiar me ordeno sacerdote. Este, y creo que la clave fue el aprender a descubrir que estabas en una vocación. Ok, Porque cuando no lo entiendes con una vocación, si hay más dificultades que te pueden afectar. Porque yo no te voy a decir que yo no tuve alguna crisis o alguna dificultad de decir, ay, pues estaría bien si yo estuviera fuera del seminario o estudiando otra cosa, pero la clave siempre me sentía a gusto. Y cuando uno se siente a gusto es que, pues, vas respondiendo con generosidad a lo que estás viviendo, porque pues, por ejemplo, ustedes conocen amigos que han estudiado una carrera y de repente se cambian de carrera, ¿no? O claro. un familiar, un pariente, oye, pues ¿por qué te cambiaste? Pues porque no estaba justo, porque no estaba convencido. Y yo, desde que entré al seminario, yo siempre me sentí a gusto, me sentí no cómodo, porque no es la expresión cómoda, pero sí a gusto, y me sentí a gusto para poder continuar, porque pues en 10 años no cambio,
siempre el mismo, levantarse a la misma hora, dormirse a la misma hora. En 10 años lo mismo, ¿verdad? Entonces, pero te vas encontrando un sabor agradable a lo que haces. Ok, va, Chavarría. Eh, eh, ¿Cuáles Perdón. son? Ah, no. Qué importancia tiene para la vida de un cristiano los sacramentos? Pues son importantes porque la clave aquí para nosotros es que en los sacramentos hicimos la relación íntima que tenemos con Dios, ¿verdad? Desde los sacramentos de iniciación cristiana, que ordinariamente son los primeros que recibimos, y desde los sacramentos de expiación, porque todos los sacramentos tienen que ver con nuestra vida humana, con nuestra vida de fe, nuestra vida de crecimiento. O sea, recibimos el bautismo cuando estamos pequeños, ¿verdad? Y recibimos también, pues, una unción de los enfermos cuando estamos convalecientes por un posible deceso, un posible fallecimiento. Entonces, son importantes porque todos los sacramentos responden a la condición del hombre, a la condición que va viviendo el hombre en el día a día. Ok. Luego, ¿cuáles son los temas que le parecen más difíciles de explicar a un cristiano en la actualidad? Yo creo que mm, cuando el cristiano no está abierto a una fe, ustedes ahorita preguntaban, una de las preguntas que hacían era, ay, no me acuerdo, pero, o lo difícil que era hacia los jóvenes, ¿verdad? El que compartirles algo, ¿verdad? Pero hay veces cuando una persona no está abierta a un diálogo, esos son lo más difícil. Porque si te topas con personas que a lo mejor tienen dudas, a lo mejor están peleadas con Dios o tienen una crisis, pero están abiertas a la fe o están abiertas a la escucha. Pero hay personas que no. O sea, cuando hay una persona que no está dispuesta a dialogar, pues es difícil, ¿verdad? Es difícil porque por más que les digas, pues va a ser difícil que ellos puedan entender, ¿no? Y es lo que pasa con ustedes mismos cuando dialogan con sus padres, ¿verdad? A veces con sus papás les están diciendo algunos temas y como a veces no quieren escuchar, no quieren entender, pues los tiran a león, ¿verdad? Entonces, así pasa también. Es difícil cuando una persona se acerca con un sacerdote y quiere tocar un tema, pero en ese tema no lo quiere escuchar, ¿verdad? Nada más quieren dar su punto de vista y no están abiertos a escuchar. Eso es lo que a veces hay de dificultad. Oye, padre, y en relación a esa pregunta, ¿tú cómo a una persona que no tiene fe o que antes tenía y la perdió, cómo le puedes dar a entender que Dios sí existe? O sea, que Dios está ahí y que Dios siempre lo va a apoyar, o sea, como para que recupere su fe. Es que la clave importante aquí es expresarles el amor, pero expresarles a veces el amor no solamente con palabras y con acciones y con actos, ¿verdad? Porque este, muchas veces pensamos que con palabras vamos a convencer. Y hay gente que viene a veces dolida, enojada, este, con dudas, y viene cerrada a escuchar, pero cuando uno escucha y le haces a esa persona este, sentirse escuchada, sentirse valorada, sentirse amada por la escucha, el hecho de saludar con, con amabilidad, el hecho de dar un abrazo, o sea, esas cosas que dicen mucho, ¿verdad? Y dicen mucho porque en el fondo nuestro cuerpo también habla, ¿verdad? No solamente las palabras verbales. Y es lo que a veces se dice, ¿verdad? O sea, no tienes que hablar mucho. Hace tiempo escuché a una persona que venía muy enojada porque había perdido a su esposo recientemente en un juego de softball y su esposo murió fulminantemente, entonces venía enojada, peleada, o sea, venía enojada con Dios. Y estas personas, pues, por más que tú les digas unas palabras y pensando uno que tenga la razón, pues no te van a entender porque tienen un dolor, ¿verdad? Entonces, pues aquí lo importante es escucharlos, poderlos sentir cómodos y
hacerlos sentir amados, ¿verdad? Sí. La cordialidad, te digo, de saludarlos, de darles un abrazo como si Dios los abrazara, ¿verdad? Porque muchas veces no te van a escuchar, pero sí sus gestos tienen mucho que ver. Ok. Bueno, es una pregunta similar a las que ya hemos hecho, pero ¿cuáles crees que son los principales retos en los cristianos de hoy no, al respecto de los sacramentos? Yo creo que aquí los principales retos es el compromiso. En la actualidad hay poco compromiso de los cristianos y es importante que el cristiano aprenda a comprometerse. ¿Cómo entender el compromiso en, en el caminar de una vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que el reto el día de hoy es el compromiso, pero duro, ¿verdad? Porque incluso, este, pues hoy los jóvenes no se quieren casar, ¿por qué? Porque no quieren comprometerse, ¿verdad? Bueno, a veces también en los trabajos no quieren un trabajo formal porque no quieren el compromiso de un horario, quieren hacer lo que desean, ¿verdad? Entonces creo que en estos tiempos falta mucho el comprometerse, ¿verdad? Y el compromiso como un valor humano y como un valor cristiano. Bueno. La siguiente pregunta, padre, es ¿qué significa celebrar la Eucaristía para usted como sacerdote? Pues para mí significa el, el memorial del sacrificio de Jesús, es, es recordar lo que Jesús ha hecho, hacerlo vida, hacerlo vida en la comunidad. Me gusta celebrar la Eucaristía, me gusta celebrarla con amor, con disponibilidad. Y, y esto es lo que yo descubro, ¿verdad? O sea, la Eucaristía cuando la celebras con tranquilidad, con amor, con servicio, la disfrutas y la compartes más, y no tanto porque, es que tiene que durar tanto tiempo. Yo diariamente no me tardo mucho, ¿verdad? Pero porque me gusta prepararla, me gusta degustarla, ¿verdad? Saborearla. Sí. Bueno, luego, ¿qué debería de entender o vivir mejor los cristianos al respecto de este sacramento? Ah, no, sí, sí, sí. O sea, del sacramento de la Eucaristía. De la Eucaristía. ¿Qué debería vivir? Sí. O sea, ¿qué debería de entender o vivir mejor los Entender. cristianos? Yo creo que debe de entender un cristiano lo que Jesús hizo, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y en la Eucaristía es el encuentro más cercano con Dios, ¿no? Me refiero en cuanto a encontrarnos con su palabra, porque Dios es el que nos habla, en que encontrarnos en su cuerpo cuando lo comulgamos, ¿verdad? Todos estos signos son de vital importancia, son de gran ayuda, ¿verdad? Pero el cristiano debe de aprender a vivir y a gozar la Eucaristía, porque es una clave muy importante, ¿verdad? El recordar lo que Jesús hizo, y no como una cuestión anticuada, sino lo que Jesús hizo para actualizarlo en el presente, ¿verdad? Para actualizarlo en mi vida, para hacerlo vida en el tiempo presente en el cual yo vivo. Ok. Luego, padre, un sacerdote no se casa. ¿Qué retos tiene un sacerdote que no tiene una persona casada? Yo creo que más que retos son beneficios, porque no tienes el compromiso de darle cuentas a nadie, ¿verdad? Me refiero, cuando una persona está casada, pues tienen que aprender a comunicarse, a dar, a dar cuentas de lo que hace, ¿verdad? Y no que nosotros no lo hagamos, también lo hacemos con nuestros superiores, ¿verdad? Pero estamos casados por la iglesia, ¿verdad? Este es nuestro matrimonio, digámoslo así. Eh, si hablamos físicamente de estar casados con una persona, pues sí hay un beneficio porque no hay una responsabilidad de una casa, de unos pisos, de una preocupación. A ustedes lo ven en los veces del día a día de sus padres, ¿verdad? Hay veces que sus padres trabajan demasiado porque tienen que sacarlos adelante, y hay veces que logras ver un ratito a tu mamá y a tu papá y ya, caray, ¿dónde están, verdad? En cambio, cuando uno no tiene ese compromiso,
pues descubres la mayor disponibilidad de estar al servicio, porque nosotros somos sacerdotes los 365 días del año, ¿verdad? O sea, así como nos toca servir en la mañana, nos toca servir en la noche o en la madrugada, ¿verdad? Porque hay diversos momentos en los cuales nos toca servir, ¿verdad? No específicamente en un momento, ¿verdad? Ah, nada más soy sacerdote en la mañana, nada más soy sacerdote en la tarde, ¿no? Tenemos todo el tiempo, ¿verdad? Y todo el tiempo donde vayamos, en el vehículo, en el camión, en la calle, en el restaurante, en el hospital, en la casa donde somos, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, el no tener un compromiso te ayuda a actuar y servir con mayor libertad y como Ok. ¿Qué retos son los mismos para cualquier cristiano independiente de si vive el celibato o no? el celibato, los retos que tienes y los vives. Yo creo que el reto principal es entender la consagración que todos tenemos con Dios. Ese es el reto principal, ¿verdad? El entender que somos consagrados a Dios, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, que estamos viendo el tema de la final de fútbol, ¿verdad? La semana pasada que veíamos el clásico entre equipos locales, pues hay raza que cree más en Rayados en Tigres que en Dios, ¿verdad? Y luego al final vienen las decepciones porque uno de los dos tiene que perder, ¿verdad? Entonces, el celibato, entenderlo como una consagración plena, total y viva a Dios, ¿verdad? Porque cuando nosotros lo vivimos de esa manera, independientemente seas o no sacerdote, pero pues un esposo también tiene que ser célibe porque pues su vida de entrega y generosidad es hacia su esposa, ¿verdad? Ahí es donde él tiene que ejercer su vida de amor, ¿verdad? Con su esposa. Entonces, pero al final de cuentas también tiene que vivir la vida celibataria y la vida de castidad porque es su amor y su disponibilidad es hacia una sola mujer, ¿verdad? Entonces, sí es importante que todo cristiano entienda que el sentido de consagración que recibimos desde nuestro bautismo es de vital importancia en todo lo que hacemos durante toda nuestra vida. Ok. Eh, ah, ¿Qué es lo que más disfruta de ser sacerdote? Yo creo que, pues ahorita creo que le respondía con gusto el servicio. Me gusta, lo que más disfruto es servir, que me toca servir de muchas maneras porque me toca celebrar misa, celebrar sacramentos, pero también sirvo a través de impartiendo clases, también me toca este, impartir algunas clases a laicos, entonces pues es una manera de servir también. Eventualmente también me toca servir a mis hermanos sacerdotes, en convocarlos a juntas, convocarlos a reuniones, convocarlos a retiros, y es una manera también de servir, ¿verdad? O eventualmente también alguna comunidad religiosa a la cual te toca servir, o algún asilo, ¿verdad? Entonces, a mí lo que más me agrada es la cuestión del servicio. Bueno, padre, te queremos agradecer por habernos dado tu tiempo de la entrevista. Ojalá y la hayas disfrutado. Un gusto haberte tenido aquí y te lo vuelvo a repetir. Muchas gracias por darnos tu tiempo, padre. Por nada, para servirles y me gusto poderles ayudar también, pues en esta parte final de su ciclo escolar. Es un Dale. gusto. Gracias, padre. Muchísimas gracias, padre. Cuídense mucho, que estén bien, Igual. Dios los bendiga. Bye. Entrevista a un matrimonio. Te lo va a enseñar Pala personalmente porque tuvimos problemas técnicos. Conclusión de Andrés Palacios. Concluir de la entrevista que le hice al Superchef y a su esposa Juani. La verdad es que son una pareja muy unida. No me he dado cuenta, pero ellos son una pareja que están todo el día juntos, viven obviamente juntos, trabajan juntos, hacen las mismas cosas juntos. Entonces ellos desde que salen de su casa hasta que regresan están juntos.
Entonces yo digo que ese es un gran reto en una pareja, el estar todo el día con la otra persona, porque independientemente de que sea tu esposa o sea un amigo, de estar tanto tiempo con alguien, puedes llegar a ser algo, pues algo, digamos que abrumador, ¿no? Por así decirlo. Cada quien debe tener su espacio personal y naturalmente puede llegar a desesperar, pero la verdad, mis respetos, del cariño, el amor que se tienen ellos dos, y lo que le quieren inculcar a sus hijos y el camino que tienen ellos planeados para su futuro, la verdad me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención cómo después de la pandemia, cómo volvieron a salir adelante y hoy en día ya les está yendo bien. Este, Llevan 11 años de casados, aproximadamente, que se conocen, y desde hace 11 años trabajan en lo mismo, la manera en que se conocieron, cómo su vida, de ambos es la cocinada. Bueno, es más del Señor y cómo ellos dos en su casa no tienen tareas de que el chef cocina, el papá cocina y la mamá lava y plancha. Allá se reparten las obligaciones de la casa, de repente el chef dice que lava la ropa, la plancha, y que la señora le toca cocinar y que a ambos les gusta hacer todo ese tipo de cosas, y platican cómo pues tienen que trabajar y cuidar a sus dos hijos, pues, y que ahorita a la ciudad les está yendo bien, después de la pandemia salieron adelante y pues bueno, em, la verdad, muy admirable el amor, el cariño que se tienen, este, y pues bueno, aprender de lo bueno, de todo lo que nos compartieron y pues bueno, Conclusión de Luis González. Bueno, en conclusión de este proyecto, pude obtener las siguientes ideas y fuentes. Aprendí a trabajar en equipo, a organizarme con mis compañeros, a saber este, qué hacer cada uno, independizarnos de nuestras responsabilidades y cumplir las metas que teníamos de este proyecto. También aprendí de la vida de un padre, que no es algo común, sino es algo diferente a una vida rutinaria de cualquiera de nosotros. No es que el padre sea un alienígena o algo, pero tienen un estilo de vida diferente al de nosotros. También aprendimos de la vida del chef y la cocinera del Liceo Monterrey. Nos platicó acerca de su vida, de su matrimonio, de sus dificultades. Y pues lo que aprendí en general, es aprender a compartir tu tiempo y a ser una persona humilde y no egoísta. Conclusión de Rodrigo Chavarría. Bueno, yo en conclusión, yo puedo ver que obviamente hay muchas diferencias entre el matrimonio en un matrimonio y entre un padre, porque un padre, él se siente que tiene un matrimonio, pero es hacia la iglesia. Y esas dos personas, que en este caso es el cocinero y la cocinera del liceo, tienen un amor mutuo. Y día tras día yo los veo todos los días en la escuela y yo puedo ver que en verdad sí están enamorados, que son más un matrimonio y ellos saben lo que es lo que más quieren. Pero a diferencia de un padre está enamorado de la iglesia y además como el que nos tocó hoy, el padre Javier Correa, el padre Javier Correa también está enamorado hacia hacer un servicio laboral. O sea, como nos dijo, hoy llegó poquito tarde a hablar con nosotros porque estaba ayudando enfermos. Normalmente, si cualquier matrimonio o personas que no están casadas como yo, pero no queremos ser padres, llegamos tarde a las cosas por diferentes cosas como no me levanté, hice, el matrimonio tuvo una pelea
pero acá imagínate lo bien que se ve que él llegó tarde porque tuvo que hacer servicio laboral ayudando a enfermos yendo a su casa. Es una cosa y un acto que la verdad se me hace muy hermoso sobre este padre. Y bueno, como se pudo ver también, es tigre, o sea, él es una persona, solo que cuando está con la iglesia, él tiene que hacer su parte, él tiene que ser más o menos profesional y inspirar a la gente a unirse a la iglesia. Pero fuera de eso, es como cualquier persona normal. Le gusta ir al estadio de Tigres, le gusta hacer diferentes cosas. O sea, es lo mismo. Lo podría decir también lo mismo del padre Juan Diego que está en el Liceo de Monterrey. El padre Juan Diego en su momento es una persona profesional que nos podría dar meditación y nos quiere acercar a la iglesia, pero hablas con él fuera de estando en misa o algo así y lo podrías hablar como un amigo. Entonces, algo que aprendí es que los padres también se sienten como personas normales. O sea, sé que suena algo mal, pero yo de chiquito pensaba que los padres en todo momento rezaban y se la pasaban cerca de Dios, pero no es verdad. También me di cuenta que nos habló sobre que mucha gente se aleja de la iglesia por el no compromiso. Como podemos ver al opuesto, el matrimonio fue puro compromiso, porque la cocinera y el cocinero tienen el compromiso de estar juntos y cuidar a sus hijos, pero nosotros no, o sea, no tenemos ese tipo de compromiso actualmente, una persona como yo, porque no tenemos a alguien para que esté siempre con nosotros y además no tenemos tiempos específicos como un padre que le dicen, vas a tener misa a las 7 y él la va a hacer y llega a las 6:30 para arreglar todo. Un caso, algo específico podría ser la llegada a la escuela. No siempre llegamos temprano a la escuela y eso, un padre nunca o nunca me ha tocado a mí que llegue tarde a una misa, pero nosotros sí llegamos tarde a la escuela porque es un compromiso, pero no tenemos nuestras metas igual que los padres todavía. Es algo muy, muy importante que me voy dando cuenta, yo creo que yo, Luis y Pala, que nuestro compromiso no es igual actualmente que cuando vayamos a ser adultos, o eso espero. Y también nos habla sobre que mucha gente simplemente prefiere creer en algo más que en Dios, como el ejemplo que él dio, que él dijo que hay gente que cree más en Tigres y Rayados que en Dios. Bueno, eso la verdad se me hace algo muy mal. Sé que lo dijo de una forma metafórica, pero lo que yo entendí de esa frase fue que lo que el padre, él cree que hay gente que le importa más saber sobre fútbol, sobre americano, sobre básquetbol, hasta sobre videojuegos en algunos casos, que sobre salvarse después de la muerte. O sea, es algo que la verdad me dio vuela la cabeza. Pero bueno, yo creo que esta fue mi conclusión. Bueno, este fue el proyecto final de teología y espero que te haya gustado, Fernando Garza.